Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con diodo Shockley y SCR. El diodo Shockley, también llamado en algunos textos como diodo de 4 capas, es un dispositivo de 2 terminales que tiene 2 estados estables, uno de bloqueo o de alta impedancia y uno de conducción o de baja impedancia. No se debe confundir con el diodo de barrera Schottky. Ojo, el diodo Schottky es diferente. Este es un rectificador. En el caso del diodo Shockley no es totalmente un rectificador. Es un dispositivo de disparo. Se puede utilizar como rectificador pero controlado. Acá podemos ver el símbolo del diodo Shockley o diodo de 4 capas. Internamente este está formado por 4 capas semiconductoras. Y podemos ver de que se llama tiristor porque hay 3 regiones o 3 junturas. Para 4 capas yo tengo 3 junturas o 3 barreras de tensión. Aquí podemos ver la curva de voltaje versus corriente de un diodo de 4 capas o Shockley. Sin embargo, se debe estar claro de que hay 2 regiones. Una región en donde él no se ha disparado, que se puede decir que es toda esta parte de acá, y una región donde ya se disparó, que es esta parte de acá, donde vemos de que el voltaje en él ya no cambia mucho, pero sí la corriente puede ir aumentando. Voy a tratar de explicar cómo funciona este diodo en DC. Digamos que yo tengo un voltaje DC y que este voltaje DC es variable, es una fuente variable, y pongo acá una resistencia y un diodo Shockley o de 4 capas. Voy a hacer así el símbolo. El símbolo se puede hacer como un diodo partido por la mitad, ¿no? Para saber cómo funcionará este dispositivo, yo debo saber sus características eléctricas o su datasheet. Acá voy a poner algunas características hipotéticas. Digamos que este tiene un voltaje de disparo, vamos a llamarlo VD, voltaje de disparo, de 20 voltios. Y vamos a poner hipotéticamente que este tiene una corriente de sostenimiento, que la voy a llamar IS, de 1 miliamperio. Voy a poner acá un valor de resistencia de 100 ohmios. Todo es hipotético acá. Suponiendo que ese diodo Shockley es capaz de resistir la corriente que me puede entregar esa fuente a través de él y que no se va a dañar, esa IS no es esa corriente. La IS es la corriente de sostenimiento, la corriente que debo poner en él para que él mantenga su enganche cuando sea disparado. Pues miren, hipotéticamente este funciona así. Digamos que al principio yo tengo 0 voltios. No está ocurriendo flujo de corriente en el circuito. Digamos que en este momento la corriente es 0, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora pongo, en vez de 0 voltios, elevo de un solo el voltaje a 10 voltios? Pues la corriente sigue siendo 0 amperios. ¿Por qué? Porque no se ha llegado al voltaje de disparo del dispositivo. Si yo sigo aumentando el voltaje acá, digamos que pongo este voltaje en 19 voltios, la corriente sigue siendo 0 amperios. ¿Por qué? Porque no se ha llegado al voltaje de disparo. Ahora, ¿qué pasa si yo subo ese voltaje hasta llevarlo a 20 voltios? Acá sí, el voltaje de disparo se ha dado. Y decimos que
el dispositivo se dispara y en ese caso se comporta como un interruptor cerrado. Entonces acá debe haber una corriente de 20 entre 100, ¿sí? De 0.2 amperios. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dispositivo se disparó. Ahora miren qué interesante. Si yo mantengo disparado el dispositivo y yo vuelvo a bajar este voltaje y digamos ahora pongo 15 voltios, como el dispositivo está disparado, yo puedo decir de que sigue disparado aunque el voltaje sea menor al voltaje de disparo. Entonces vamos a decir que aquí hay, en este momento que hay 15 voltios, hay 15 entre 100 amperios, o sea 0.15 amperios. .15 amperios en ese momento que tengo 15 voltios. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque el dispositivo se disparó. Ese dispositivo se volverá a abrir hasta que yo llegue a un valor menor a la corriente de sostenimiento, que es 1 miliamperio. O sea, yo puedo seguir bajando este voltaje, puedo seguir bajando ese voltaje hasta llevarlo a un voltaje tal que me produzca esa corriente de 1 miliamperio, que sería 1 miliamperio por 100 ohmios, ¿no? Que sería 0.1 voltios. O sea, cuando yo llegue a 0.1 voltios acá, el dispositivo se vuelve a abrir, como que fuera un interruptor abierto, ¿sí? Hasta llegar ahí a esa corriente de sostenimiento. Y en ese momento, mi corriente se hace cero totalmente. Otra vez, ¿no? Vuelve a ser cero. ¿Ok? Se vuelve a abrir y debo volver a llevarlo hasta 20 voltios para que se vuelva a disparar. Ahora veamos otro ejemplo. Digamos que pongo una señal senoidal con esta fase y digo que es de un valor de 30 seno de 377T para darle un valor. Y siempre pongo el mismo diodo Shockley con la resistencia de 100 ohmios del ejemplo anterior que hice en DC. Y es más, voy a poner exactamente el mismo diodo Shockley. Veamos qué pasa. Como el diodo es el mismo, este tendrá un voltaje de disparo de, dijimos, 20 voltios. Y una corriente de sostenimiento, que la llamé IS, de 1 miliamperio. Lo que ocurrirá es que como la señal llega hasta 30 voltios, cuando la señal vaya por 20 voltios, perdón, se disparará el diodo Shockley, conduciendo a través de la resistencia de 100 ohmios, una corriente. Pero ¿qué pasa cuando la señal llega a cero? Este se volverá a abrir. Y en el semiciclo negativo el diodo no deja de ser un diodo, no conduce en el semiciclo negativo. Entonces todo el semiciclo negativo él no se dispara, hasta que vuelve a llegar a los 20 voltios se vuelve a disparar. Veámoslo gráficamente. Acá podemos ver la entrada que tiene 30 voltios pico. Y acá podríamos ver la salida del diodo. Este se disparará cuando llegue a 20 voltios. En este punto se dispara, conduce, pero cuando llega a cero no hay sostenimiento, no hay corriente de sostenimiento. Entonces todo el semiciclo negativo deja de conducir hasta que vuelve a llegar a 20 voltios, se vuelve a disparar y así estará mostrando solo la región naranja en la carga. O sea, en la carga solo tendría pulsos positivos, pero no con
todo el semiciclo positivo, sino un porcentaje del semiciclo positivo en la carga. Otro dispositivo que estudiaremos es el SCR. El rectificador controlado de silicio, por sus siglas en inglés SCR, es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor. Posee 3 conexiones o 3 terminales, ánodo, cátodo y compuerta. La compuerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Acá podemos ver el símbolo del SCR y vemos que sus terminales son ánodo, cátodo y puerta o compuerta. Acá podemos ver su estructura interna. 4 capas de material semiconductor, PNPN. Dentro de los parámetros más importantes del SCR están los que se pueden ver en la figura. Sin embargo, nosotros en clase nos concentraremos en estos: el voltaje de puerta de disparo, la corriente de puerta de disparo y la corriente de sostenimiento. Sin embargo, hay otros parámetros como el voltaje inverso de cebado y el voltaje directo sin cebado que son importantes, ya que esto nos puede hacer disparar el dispositivo sin necesidad de que yo lo controle por medio de la puerta. Bien, para explicar el SCR en DC voy a hacer un circuito de prueba. Digamos que yo tengo por acá una fuente de voltaje de 12 voltios y yo quiero controlar una carga con un SCR de 50 ohmios. Esta será mi RL, ¿no? Y la quiero controlar con un SCR. Recordemos que el SCR, al ser un rectificador controlado, se comporta igual que un diodo en el aspecto de que en polarización inversa no conduce y en polarización directa conduce. O sea, si yo pongo este diodo al revés, no me va a conducir. O este SCR, perdón. Entonces, digamos que yo pongo por acá. Esta es mi fuente de el circuito de potencia y tengo una fuente aparte para disparar el SCR. Que digamos que esta va a ser una fuente experimental, solo para entender el comportamiento de este dispositivo, con una resistencia, y vamos a poner por acá un interruptor. ¿Sí? Supongamos que este dispositivo tiene, yo busco el datasheet y encuentro que sus características son que VGT es 3 voltios y IGT es, digamos, 100 microamperios, entre otras. Y yo voy modificando esta fuente y le pongo los mismos 12 voltios, solo que una fuente aparte. Mi pregunta es cuánto debe ser RG para que cuando yo cierre el interruptor, este SCR se dispare. Entonces, esto es simple, lo calculamos por ley de Kirchhoff. O sea, esto lo llamamos VG. Entonces, tendríamos nosotros que RG por ley de Kirchhoff sería igual a VG menos VGT entre IGT. Ok, entonces si nosotros calculamos para nuestro caso específico RG, nos daría en este caso 12 menos 3 entre IGT, que es 100
E a la menos 6, ¿no? 100 microamperios, me daría 90K. Entonces, para mi caso, RG debe ser 90K. Ok, si yo tengo el interruptor abierto, el SCR no se ha disparado. El SCR es un dispositivo de disparo. Y acá, esta corriente, podemos decir que es 0 amperios en este momento. Vamos a llamar IL, o la corriente en la carga. Es igual a 0 amperios. ¿Sí? En este momento. Pero ¿qué pasa si yo cierro el interruptor? Si yo cierro el interruptor, inyecto una corriente de puerta, que es la suficiente, ya que la calculamos, para que fuera exactamente esta. Y entonces en ese momento el SCR se dispara, entrando en conducción, como si esto fuera un conductor cerrado. ¿Sí? Y en este momento, entonces, en la carga, aparece toda la corriente posible, o aproximadamente, que sería 12 en 350. O 0.24 amperios, ¿no? en este circuito específico. ¿Verdad? O 240 miliamperios. Ahora bien, si yo vuelvo a abrir el interruptor, igual, el SCR ya quedó disparado. O sea, el SCR es un dispositivo que guarda memoria. Y quedó disparado. En este momento está disparado el SCR. Y la corriente sigue siendo 0.24 amperios, aunque yo tenga abierto el interruptor de puerta. Fíjense bien en esto. Ahora bien, ¿cómo hago para que el SCR vuelva a su estado inicial, que es abierto? Aquí en este momento que está disparado se dice técnicamente que está cebado. ¿Ok? Está cebado. Así, ese es un término muy técnico utilizado en los dispositivos de disparo. ¿Cómo hacemos para volver a abrir ese SCR? Una es quitando la fuente de alimentación, o sea, una sería apagar esta fuente, por ejemplo, abrir acá un circuito, ¿verdad? Si yo tuviera un interruptor por acá y yo abro este interruptor, no hay corriente de sostenimiento, o sea, la corriente aquí se vuelve cero. Por lo tanto, el SCR volvería a abrirse y tendría que volver a hacer un ciclo de disparo para dispararlo. Pero hay otra manera también, suponiendo que yo no abro el interruptor, este interruptor, y lo permanezco cerrado, disparo el SCR, o sea, ahorita hay 0.24 amperios, otra manera de abrirlo sería, vamos a quitar estas características de acá, el de la pizarra, sería hacer cero la corriente de sostenimiento, pero hay otra técnica, que sería cortocircuitando las terminales de ánodo y cátodo. ¿Cómo? Por ejemplo, acá podría poner un conmutador, que no necesariamente es un interruptor. Aquí voy a poner un interruptor de ejemplo, ¿verdad? Y si yo en este momento tengo el SCR disparado y yo cierro este conmutador, acá, cierro este conmutador, hago que toda la corriente se vaya por acá, en esta dirección. Y eso hace que en el SCR fluya una corriente de 0, ¿sí? Hacia acá, habrán 0 amperios. Y eso hace que él se vuelva a abrir cuando no hay corriente de sostenimiento. Entonces esa sería otra técnica. En electrónica lo que se hace es que en vez de este conmutador se ponen transistores BJT o otro dispositivo que haga la función de conmutador. Acá podemos ver la curva característica de corriente versus voltaje en un SCR. Igual, este tiene dos estados. Toda esta región de acá es, podemos decir, cuando el SCR no se ha disparado. Cuando se dispara, pues vemos de que la corriente, el voltaje cambia muy poco, aunque la corriente aumente, ¿no? Se mantiene disparado, digamos, cebado. Acá podemos ver el mismo circuito con SCR en DC queriendo controlar una carga, ¿no? Aquí tenemos la carga y digamos que por acá tenemos una fuente de voltaje DC, ¿okay? Que podría ser una batería o algún otro tipo de fuente.
Ahora bien, notamos de que la resistencia de disparo se toma del mismo ánodo. ¿Por qué se hace esto? Esto es para proteger al SCR de que cuando esté disparado, recordemos que cuando él está disparado es como que fuese un cortocircuito. Entonces este voltaje se hace cero. O el voltaje de ánodo sería igual a cero, ¿no? Cuando está disparado. Cuando está abierto, el voltaje de ánodo sería el voltaje de alimentación, VCC. O sea, el voltaje de ánodo tiene estas dos opciones, o es 0 o es VCC, si este es VCC, ¿no? ¿Ok? Entonces yo puedo activar una carga y engancharla. Por ejemplo, podría ser una alarma que cuando alguien pase se dispare y active la alarma hasta que yo desenergice el SCR, ¿no? Para desenergizar el SCR ya les expliqué de que una de las técnicas que se utiliza es poner un dispositivo acá que haga la función de conmutador. Podría ser un BJT, por ejemplo, así, esperando ser activado para desenganchar el SCR, ¿no? O sea, quitar la corriente de sostenimiento, ya que si yo activo ese transistor, esta corriente del SCR se vuelve casi cero y toda la corriente se va a través del dispositivo transistor, ¿no? Aquí. Y eso haría que pueda desactivar el SCR, digamos, cuando esté enganchado. Ok, también vemos de que hay una resistencia de ajuste para calibrar la corriente de disparo del SCR. Ok. También se puede utilizar el SCR en AC. Aquí tenemos un ejemplo de su uso en AC. Digamos que nosotros ponemos una fuente senoidal acá. ¿Ok? Se debe entender que el SCR acá se comportará como un rectificador. O sea, en la carga, lo máximo que puedo llegar a obtener es un rectificado de media onda, que sería así. ¿Ok? Sin embargo, vemos acá una rama de disparo que se toma siempre del ánodo, por la misma explicación que les di en la diapositiva anterior, para proteger al SCR en el semiciclo negativo de la señal senoidal. Y en este caso podemos ver de que hay una resistencia de ajuste igual y un capacitor. El capacitor es para producir un desfase entre la señal senoidal que entra aquí cuando el SCR no está disparado y la señal acá. O sea, habría un desfase entre esas dos señales. ¿Esto para qué? Para controlar el ángulo de disparo. Digamos, tener más opción de controlar el ángulo de disparo, ¿verdad? Esta es una manera. Sin embargo, esta manera no es muy ortodoxa. Generalmente se agrega otro dispositivo acá. A veces un diodo Shockley o un DIAC, que veremos más adelante. Se puede agregar un diodo Shockley ahí para mejorar el ángulo de disparo. ¿Qué es el ángulo de disparo? Miren, si nosotros tenemos una señal senoidal, digamos, yo puedo disparar el SCR solo en semiciclos positivos, ¿no? En este caso, ya que yo tengo opción a que él rectifique, pero yo puedo dispararlo en cualquier momento de ese semiciclo positivo. Veámoslo en otra diapositiva. Acá podemos ver varios gráficos de cómo se comporta el SCR en AC. Acá podemos ver, por ejemplo, en los dos gráficos de arriba, este y este, lo que vemos es el voltaje ánodo-cátodo del SCR. Esto es antes de ser disparado. ¿Ok? O sea, en esta región es cuando él no conduce. ¿Sí? Igual en esta. O sea, tenemos dos casos diferentes de disparo en diferente ángulo. Digamos. Aquí es cuando no ha sido disparado. Y esto es lo que ve la carga. Este y este son qué es lo que está pasando en esos dos mismos eventos en la carga. O sea, yo puedo hacer que en la carga aparezca el 100% de la señal rectificada en media onda o un pequeño porcentaje. Por ejemplo, aquí anda alrededor de un 60%. Esto, si lo trabajamos con serie de Fourier y sacamos la DC, va a ser más o menos un equivalente porcentual al total del 100% de la energía DC que debería llegar a la carga. Es por eso que en esta aplicación se utiliza mucho el SCR para controlar motores DC.
tanto el campo como la armadura del motor DC. Como les decía anteriormente, acá podemos ver el circuito dimmer mejorado. Este es un dimmer. Claro, aquí hay un pequeño error, falta la carga, ¿no? Aquí va la carga RL, que en nuestro caso podría ser el embobinado de armadura de un motor, ¿sí? Solo que para motores generalmente se hace un circuito de disparo electrónico aparte, no necesariamente acá como un dimmer como aparece acá. Esto lo podríamos utilizar en un foco incandescente, exactamente así como se ve en este circuito. También se puede hacer un rectificador de onda completa, como podemos ver acá, con dos SCR conectados así, en un transformador con derivación central. Como les dije en la diapositiva anterior, en este caso habrá que hacer un circuito de disparo para controlar el ángulo de conducción y el ángulo de disparo del SCR. Acá podemos ver también el SCR utilizado para controlar una carga AC. Aquí estaríamos utilizando dos SCR que en realidad en conjunto harían un dispositivo que veremos más adelante, que es un TRIAC. O sea, haría el mismo efecto que un TRIAC, es controlar los 360 grados de la señal. O sea, yo puedo disparar el dispositivo para que en la carga haya un porcentaje de toda la señal senoidal, como podemos ver en la figura. Acá veremos exactamente lo que se le llama ángulo de disparo y ángulo de conducción. Si estos son los 360 grados eléctricos de la señal, hasta acá nosotros tendríamos exactamente 360 grados. El ángulo de disparo es el que necesito para disparar al SCR. Este ocurre cuando este aún no ha sido disparado. Acá lo pondré en rojo. ¿Okay? Este sería mi ángulo de disparo. ¿Okay? Hasta acá. Mi ángulo de conducción va a ser cuando yo ya disparo al SCR. O sea, acá. Este sería mi ángulo de conducción. Entonces, en rojo tengo mi ángulo de disparo, en verde mi ángulo de conducción, y en morado mis 360 grados de la señal eléctrica. Este ejemplo nos muestra un ciclo completo donde hay disparos tanto en el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Esto porque el SCR estaba en una aplicación especial que podía controlar en la carga ambos semiciclos. Aunque esto no es muy común en un SCR, se puede lograr. Sin embargo, lo normal sería que solamente nosotros tuviéramos semiciclos positivos, ¿no? Que podría ser así. ¿Okay? Sin embargo, en la aplicación anterior había control de la parte negativa también de la carga. Acá podemos ver otro ejemplo, un SCR con 4 diodos controlando una carga en AC. En este caso el SCR se está utilizando para controlar una carga AC, algo parecido a un TRIAC, que veremos más adelante. Y este es un caso diferente, aquí la carga está en DC, entonces esto ya lo habíamos visto cómo se comporta el SCR en DC. Podríamos controlar, el ángulo de conducción en la carga si no está bien rectificado. Entonces podemos estarlo disparando con el ángulo que queremos. Ahora, si está bien rectificado, hubiera un capacitor, vemos que el SCR quedará enganchado hasta que no haya sostenimiento. Acá podemos ver algunas técnicas para volver a abrir el SCR cuando se use en DC y quede enganchado. Acá podemos ver aplicaciones más sofisticadas del SCR. En esta, a través de una señal de PWM o modulación de ancho de pulso, controlamos la potencia en la carga. La carga es esta. Referencias para hacer esta presentación. Debo agregar que el SCR es uno de los dispositivos más utilizados en electrónica industrial y electrónica de potencia, aún más que el TRIAC, ya que este presenta características que lo hacen importante para rectificar señal o convertir señal AC a DC, y a su vez puede controlar la potencia en la carga.
Se utilizan mucho en motores DC. Lo he visto en mi experiencia personal en tarjetas de control de la armadura, del voltaje de armadura de un motor DC para controlar la velocidad de giro de este. También lo he visto en arrancadores suaves. Se ponen dos SCR en contraposición para controlar el arranque de un motor. Se ponen en las 3 líneas trifásicas. Es aún más utilizado, como les repito, que el TREAC. O sea, es más fácil encontrar un SCR de potencia que un TREAC de gran potencia. Sin más que agregar, gracias por su atención.